¿Amén? Claro que sí, porque es bueno, ¿sabes? Es bueno que podamos estar aquí. Quizás no sé cómo has venido, no sé si es la primera vez. No sé si conoces mucho o poco de Dios. No sé si estás quizás atravesando algún problema, alguna situación difícil. Pero sabes, la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios viene a la vida del hombre, dice cuán bueno es la palabra de Dios dada al tiempo. La palabra nos anima, nos fortalece, nos bendice. La palabra, sabes, que siempre nos aconseja y nos guía. Cuando a veces el hombre, por empezar a conocer a Dios, el Señor Jesús le dijo en un momento a sus discípulos: miren, ustedes en el mundo tendrán aflicciones, tendrán desafíos, tendrán pruebas. Pero el Señor inmediatamente le dijo: pero confiad, confíen en mí porque yo he vencido. A veces la palabra de Dios y la salida y la llave que Dios nos da a veces en medio de situaciones adversas, a veces parecería como muy fácil. Pero a veces al hombre le cuesta mucho poder confiar en Dios cuando empiezan a venir los obstáculos, las dificultades. Por eso el Señor Jesús le dijo: miren, en el mundo tendrán aflicción, tendrán pruebas, tendrán desafíos, pero no se alarmen, le dijo el Señor. Confíen porque yo he vencido. Como diciendo, yo les he demostrado que se puede vencer al problema, a la enfermedad, a las adversidades. Se puede vencer en esta vida, ¿sabes? Toda situación que tú puedas atravesar, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si nos enfermamos, la Biblia dice, esa enfermedad te ayudará para bien. Si atraviesas problemas quizás económicos, eso te ayudará para bien. Uno dirá, ¿cómo puede ser que lo malo, que la adversidad me termine jugando a favor? Es que eso es lo diferente, ¿sabes? Cuando tú le abres tu corazón a Dios, cuando tú quieres empezar a confiar en el Señor. Lo que para la gente es un problema hoy en día, la enfermedad, dificultades que a veces tienen que pasar como seres humanos. Por eso lo primero que el hombre hace cuando viene la dificultad, lo primero que quiere hacer es renunciar. Tiene problemas matrimoniales, me separo. Tengo problemas en mis estudios, abandono la carrera. Eso sabes que lo hace cualquiera, ¿sabes? Cualquiera pega el portazo y se va de la casa. Cualquiera renuncia, porque renunciar no es para valiente. Renunciar no te marca y no te hace diferente ante el mundo. No, lo que te hace diferente es cuando tú puedes resistir, cuando puedes pelear y cuando puedes saltar el obstáculo. ¿Sabes? Grandes hombres y mujeres de Dios fueron destacados en las Escrituras, no solo por señales y por los milagros que ellos hacían, sino porque tenían la capacidad de aprender a confiar en Dios en los problemas y en las dificultades más adversas de su vida. Dice la Biblia que así 3 jóvenes fueron destacados en un momento. En tiempos de Babilonia, donde se encontraba el rey Nabucodonosor, dice la Biblia que este rey en un momento quiere formar y crear una estatua para todo Babilonia. Y la orden era que cuando esta estatua se iba a crear, el rey había dado dato y había dicho que cuando la nación escuche como sonido de trompeta, como sonido de tamboril, como una señal de alegría, como una señal en la cual la nación sabía que se tenía que postrar delante de la estatua, esa era la orden. El rey había puesto este mandamiento y dijo: cuando ustedes escuchen en el cielo, en la nación, que aparece este sonido de trompeta como si fuese una alerta, bueno, toda la nación se tendrá que postrar y tendrá que adorar la estatua. Todos van a tener que adorar. Nadie se puede negar, porque el que se niega será echado y será condenado y lo meteremos al horno de fuego. Esa es la condenación. Dice que ese era el edicto del rey. Nadie podía no inclinarse. El que no hacía caso a la orden del rey y no se postraba ante la estatua iba a ser castigado con el horno de fuego. Así. Dice que fueron toda la humanidad, dice que se postraba cuando sonaba este sonido de trompeta. Dice que todos se postraban para obedecer por miedo. Porque claro, no querían quedar mal con el rey, no querían que el rey lo eche de la nación. Y no querían sobre todo ser echado al horno de fuego. No querían ser señalados. Porque sabes que el distinto siempre termina siendo señalado. El que a veces no quiere seguir la corriente de la vida es el que es señalado. El que a veces quiere superarse la vida es el que es señalado. El que a veces trata de mejorar su vida es el que siempre trata de ser señalado.
Siempre lo van a señalar. El que quiere emprender, lo van a señalar. El que no hace nada, nadie le dice nada. Porque no hay por qué decirle algo, no hay por qué retarlo, porque no lo intenta. Pero el que a veces quiere intentar, quiere cambiar de vida, quiere tratar de elevar su mirada y de elevar su vida, no solamente económicamente, sino moralmente, termina siendo señalado. Por eso el que quiere hacer las cosas bien, lo tratan como santo, lo tratan como fanático religioso. Porque el que quiere hacer las cosas bien siempre va a ser señalado. Ahora, el que hace las cosas mal, el que sigue la misma corriente y la misma conducta que todos, es uno más del montón. No se diferencia. Nadie le dice nada. Pero cuando hay un grupo de amigos y está el que no quiere tomar, el que no quiere fumar, el que no se quiere drogar, el que quiere hacer las cosas bien, el que no quiere salir al baile, el que no quiere ponerse de novia a los 15 años, ese es el que lo empiezan a señalar. Y le dice, che, pero vos sos hombre o no. Y los hombres parecen que necesitan estar con 4 mujeres para sentirse hombre. Y las mujeres necesitan tener 5 o 4 novios para sentirse mujer. No. El género te dice hombre y mujer, punto final. Si hay personas que a veces quieren tomar esta postura en la vida, es porque no tienen valentía, no tienen autoestima. Porque viven de lo que la gente le va a decir. Pero dice que estos varones, estos jóvenes Sadrac, Mesach y Abednego, dice que no se movían por lo que la gente le decía, sino se movía por lo que Dios les decía. Entonces, dice que cuando suena el sonido de la trompeta, del tambor, la señal en la nación de Babilonia, dice que estos varones no se inclinaron ante la estatua del rey. Porque inclinarse ante la estatua del rey, ¿sabes qué significa? Que ellos se postraban ante la adoración de una imagen. Y los hijos de Dios, en la cual nosotros nos podemos postrar como humillar es solamente delante de Dios, ante nadie más. El único que merece una reverencia suprema del hombre es Dios, nadie más. Ni aún ni a los ángeles, ¿sabes? Que Dios le permitía. Dios le decía a los hombres, o a veces los ángeles se presentaban ante los hombres y los hombres se querían inclinar. Y los ángeles le decían, no te inclines ante mí porque yo solamente soy un mensajero nada más. Mas dice que ahora el rey quiso que toda la nación adore a esta estatua. Pero estos varones dijeron, no, ¿por qué vamos a adorar? ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo que hace la gente? ¿Por qué? Una vez una persona me decía, pastor, ¿por qué no hacemos esto en la iglesia? ¿Por qué no hacemos lo otro? Porque yo veo que en otras iglesias hacen así. Y le digo, pero ¿por qué tenemos que ser como las otras iglesias? ¿Por qué? ¿Es una orden? ¿Es moda? ¿Por qué? Salen los pantalones chupín y todos se ponen los pantalones chupín hasta el cuello, así como parecen como cono de helado. ¿Por qué? Y porque es moda. Entonces la próxima vez va a salir la gente, el famoso, con un gorro rosado y todos van a estar ahí. Se van a hacer el abecedario en la cabeza y todos se van a escribir el abecedario. Una vez una persona me decía, pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Está bien? ¿Qué dice Dios? Le digo, mira, hay cosas en las cuales Dios no se va a meter en tu vida. Pero yo te pregunto, a ver, ¿por qué te querés hacer un tatuaje? ¿Que no te gusta tu cara, no te gusta tu piel? ¿Por qué te querés hacer? No sé, pasa que es como, no sé, algo. ¿Qué? No hay autoestima, te sentís de menos. Digo, ¿por qué te querés hacer un tatuaje? A ver, ¿cuál es el objetivo? Y quedó ahí. Y me decía, no, la verdad que no sé, pastor. Y bueno, no te lo hagas entonces. Si ni vos sabes para qué te lo vas a hacer. Pastor, pero Dios me va a condenar. Dios no te va a condenar por eso. Pero ¿por qué hacer? ¿Por qué querer seguir lo que otros quieren hacer? Estos varones dijeron, nosotros no queremos ser como los demás. Nosotros queremos ser lo que somos hijos de Dios. Y vamos a actuar y vamos a comportarnos como hijos de Dios. Y si toda la nación se postra ante la estatua, nosotros no nos vamos a postrar. Si todos quieren votar a favor del aborto, yo como hijo de Dios no lo haré. Si todos quieren estar a favor de la ideología de género, nosotros como hijos de Dios no lo haremos. ¿Por qué? Hoy las iglesias, sabes, que se están convirtiendo cada vez, no en una casa de Dios, sino en casa de cualquiera. En donde cualquiera puede entrar, y eso en parte es así porque nosotros no prohibimos la entrada a ninguna persona. Entre borracho, drogado, lo que sea, no prohibimos. Pero sí marcamos un parámetro
que si una persona quiere crecer y quiere ver un cambio, va a tener que cambiar de vida sí o sí, porque es el requisito básico, indispensable que Dios te pide. Ahora, en muchas iglesias se enseña, no, Dios te ama como sos y tienes que permanecer así. Y bueno, porque Dios te creó así y bueno. Ahora, la gente quiere meter moda, cultura, todo lo del mundo lo quiere meter a la iglesia. Porque dice, si metemos esto y más gente va a venir. Bueno, entonces empecemos a vender alcohol, cerveza, vino. Y te puedo asegurar que la iglesia va a estar llena. Pongamos un DJ de tanto en tanto y vas a ver cómo este lugar se llena. ¿Sabías que hay discotecas cristianas donde van los jóvenes ahí cristianos y empiezan a bailar y toman y escuchan música cristiana y le meten con todo? Y uno dice, pero no sé, ¿qué irán a adorar? ¿Alaban a Dios? ¿Qué sé yo? Porque el hombre siempre ha sido propenso de querer seguir el mismo paso de otros. Porque nunca ha entendido lo que significa ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es eso. Un hijo de Dios significa mantener una identidad pura, con valores, con una esencia. Y dice que estos jóvenes lo tenían, Sadrac, Mesach y Abednego. Y dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Por qué? Dice que el rey se enteró y se acercó, se presentó delante de estos jóvenes. Y el rey le dice, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes no se postran ante la estatua cuando aparece el sonido de la trompeta, del tamboril? ¿Es verdad? ¿Qué les parece que cuando vuelva a dar esta señal en el sonido, ustedes se van a postrar y van a adorar la estatua, o si no los vamos a echar al horno de fuego? Y dice que estos varones, marcándole su dignidad, mostrando su fe, peleando la batalla de la fe. La Biblia dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, dice. Es una batalla en donde gana y pierde el que se termina cansando, y gana el que resiste, el que vence, el que soporta, aquel que tiene la fuerza para defender su fe, para defender su amor a Dios, y no permite que nadie local le haga cambiar de pensamiento y de idea. Dice que estos varones le dijeron, sepas tú, rey, que no nos postraremos ante la estatua, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego. Y si así no lo hiciere, como diciendo, y si Dios no nos quisiera librar del horno de fuego, tampoco te vamos a servir. Tampoco nos vamos a postrar delante de la estatua. Es decir, nosotros tenemos un Dios que tiene el poder para librarnos en medio del horno del fuego. Pero si no lo hace, vamos a morir como hijos de Dios. Moriremos con dignidad. Moriremos así, como creyentes de fe, como creyentes verdaderos, que quedarán en el testimonio y quedarán en la historia como un ejemplo de 3 jóvenes que fueron capaces de ponerse enfrente del rey y decirle que no. ¿Sabes que no cualquiera le podía decir no al rey? La orden del rey era como la orden de Dios. Los reyes en la antigüedad básicamente tenían como hasta la postura de dioses. Y si tú le decías que no a un rey, y se te terminaba tu vida. Bueno, así dice que estos jóvenes le dijeron, no, rey. Le dijeron, no tenemos por qué hablar de este asunto. Podemos hablar de la nación, de cómo estamos llevando a cabo quizás la tarea en el gobierno, pero nuestra fe es nuestra fe. Y no negociamos, no la vendemos. No cambiamos por nada. Y dice que el rey se enojó tanto que mandó a calentar el horno 7 veces más. Y dice que ataron a los jóvenes y los echaron al horno de fuego. Y el rey dice que se sentó en su silla así, como proclamando la grandeza, como diciendo mucho Dios, pero bueno, los terminé echando en el horno. Y mientras el rey dice que estaba ahí, en un momento dice que se altera y se levanta y le dice a uno de sus siervos, ¿no eran 3 lo que echamos ahí al horno de fuego? Y el siervo le dice, sí, mi señor, echamos a 3, a Sadrac, Mesach y Abednego. Y el rey dice, pero entonces, ¿por qué estoy viendo a un cuarto que se están paseando en medio del fuego libremente? Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses, le dice. Entonces dice que a partir de ahí
Abrieron el horno y estos varones salieron íntegros, sin mancha. No se habían quemado por el fuego. Porque dice la Biblia que estos aprendieron a mantener su dignidad como hijos de Dios. Aprendieron a ser fiel. Y sabes que cuando tú eres fiel a Dios ante pruebas, ante desafíos, ante las presiones de la vida, de tus amigos, de tus familiares, de quien sea, que a veces te quieren llevar a una corriente contraria a lo que Dios te dice, debes saber que lo vas a vivir. Vas a vivir la presión. Vas a vivir seguramente la presión de tus amigos, de tu entorno, seguramente. El diablo seguramente te va a querer presionar de una u otra forma. Si conoces a Dios o si quieres conocer a Dios de una u otra forma, el diablo te va a tratar de presionar para que desistas el camino de la fe, para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Pero a veces es permitido por Dios para ver si tú entiendes lo que significa ser un hijo de Dios. Si tú entiendes lo que significa ser hijo del Rey de Reyes, de Señor de Señores. O si solamente piensas que es venir a la iglesia y nada más. No. La gente ha perdido el sentido de lo que significa ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que es valiente. Es aquel que dice que por nada retrocede. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Es decir, la Biblia dice que en ningún momento el Hijo de Dios puede retroceder. No debe retroceder. Aunque haya pruebas, aunque pase de todo, dice la Biblia, el Hijo de Dios dice, el que cree verdaderamente en Dios, no se vuelve para atrás jamás. No se vuelve para atrás. No cambia de parecer. No cambia de parecer en su mente. No dice un día sí y al otro no. No dice un día, Señor, te entrego mi vida, y al otro día le entrego la vida al mundo, le entrego la vida a cualquiera. No. Dice Dios, somos de los que avanzamos, siempre para adelante. Dios le dijo a Josué, mira Josué, te voy a pedir una cosa. Josué estaba por conquistar la tierra prometida. Y Dios le dijo, mira Josué, solo necesitas algo para que la tierra prometida sea tuya. Sea tuya, te pertenezca a ti. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y le vuelve a decir, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. Porque así es el camino del creyente. Así es el camino que cree en Dios. Esforzado y valiente. Esforzado, ¿por qué? Porque tienes que ponerle mucho esfuerzo, mucha voluntad para no desviarte. Y tienes que tener mucha valentía para enfrentar las dificultades de la vida. Por eso, ¿sabes qué? El Señor dijo en un momento que los ladrones, los mentirosos, los idólatras, dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero en un momento dice, ni los cobardes, dice, heredarán el reino de los cielos. Porque sabes que Dios está en contra de la cobardía. Dios está en contra de aquellos que renuncian fácilmente al camino de la fe. Dios está en contra de ellos. Porque Dios ha demostrado que Dios es un Dios de valiente. Si tú te pones a mirar cada vida de cada hombre, de cada profeta que aparece en las Escrituras, algo que tenían en común es que eran esforzados y eran valientes. Porque si tú no cuentas con estas dos características, vas a flaquear. La Biblia dice, vendrá el enemigo como un río, dice la Biblia. Es decir, vendrá y el enemigo te va a querer, como uno dice, llevar puesto, y te va a querer destruir con lo que sea. No le importa si eres lindo, petizo, gordo, flaco, morocho, lo que sea. A Dios, a Satanás no le importa. Satanás dice que vendrá como un río, así dice. Vendrá el enemigo como un río, dispuesto a todo. Y a veces tienes que tener esa valentía para plantarte en medio del río y que el río no te lleve y que la corriente de esta vida no te lleve. Yo he visto, ¿sabes cómo mucha gente es llevada por la corriente de esta vida? Por la corriente de pensamientos, amigos, familiares, seres queridos, que los llevan. Dice, no, vos no tenés que estar mucho tiempo en la iglesia, eso es de un religioso. No, vos no tenés que ser tan fanático en la iglesia.
Y la gente dice, sí, no tenés razón, no creo que tenga que esto de tanto de leer la Biblia, de que alejarme del pecado, de lo malo. No, eso es para los religiosos. Y sabes que esta es una corriente de pensamiento que está invadiendo las redes sociales, que está invadiendo las iglesias. Que parece el que más quiere buscar a Dios, el que más se esfuerza, el que más quiere leer la Biblia, el que más se quiere consagrar a Dios, el que quiere ser más santo. A la gente le disgusta esto. Y por eso está la famosa muletilla o excusa que la gente dice, ay, no juzguéis para que no seáis juzgados. La gente dice, no juzguéis, no juzgue porque mirá, con la vara que vos me dices el Señor te va a medir, Como diciendo, vos seguís haciendo lo que vos quieras. Y esa es una excusa, ¿sabes por qué? Porque a veces el que quiere cambiar verdaderamente su vida, el que quiere ser mejor cada vez, vas a ser señalado. Tienes que saberlo. Y mientras más te quieras consagrar a Dios, más difícil a veces van a ser las pruebas. Más difícil a veces van a ser los ataques del enemigo. Pero porque detrás de un ataque también hay un plan de Dios. Hay un propósito de Dios. Y me he extendido en esta parte de la introducción porque este es un mensaje que quiero que lo atesores en tu corazón. Para que entiendas que el esfuerzo, la valentía, la dedicación, la obediencia no son parte de un religioso, no son parte de un fanático loco que quiere mejorar en su vida, que quiere conocer a Dios. No. Son parte de un verdadero hijo de Dios. De una verdadera persona que entiende lo que significa buscar a Dios. Y Dios le habla en un momento a una iglesia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla básicamente de los últimos tiempos, de los acontecimientos que vendrán sobre la faz de la tierra y sobre toda la humanidad. Habla sobre los castigos de Dios, habla sobre el juicio, la tierra nueva, el cielo nuevo. Habla sobre acontecimientos tremendos. Pero también habla una parte en la cual el ángel empieza a recorrer las iglesias. Aquellas 7 iglesias que menciona el Apocalipsis son las 7 iglesias que hoy en día en el mundo hay. Distintas clases de iglesia. Y sabes que cuando hoy leí este mensaje decía, Señor, qué tremendo, porque yo sé que esta palabra es para esta iglesia. Yo sé que esta palabra es para la gente que está aquí. Yo sé que esta palabra es para fortalecer a los que están en este lugar, a las que forman parte de este camino de esfuerzo, de este camino de dedicación, de esmero, de renuncia. Porque esta es una iglesia en donde hemos aprendido a renunciar, hemos aprendido a esforzar, hemos aprendido a dar hasta lo que no tenemos para ver la bendición de Dios. Y yo te invito ahora sí que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos a situarnos en el capítulo 3 y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor de esta manera. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Palabra de Dios es esta, iglesia. Vamos a darle un aplauso bien, pero bien fuerte a esta palabra maravillosa. Aleluya. El ángel le habla a la iglesia de Filadelfia, una iglesia muy destacada en el libro de Apocalipsis. Una iglesia que se esfuerza, una iglesia que trabaja. Algunos hasta piensan que la iglesia de Filadelfia
quizás era como una iglesia pequeña. Pero una iglesia, dice, tremenda. Una iglesia, dice, fiel a Dios. Una iglesia que no cambia. Una iglesia que no cambia su forma de ser, que no cambia su doctrina, que no cambia su pensamiento, que no cambia su amor a Dios, que no cambia su fe por nada de la vida. Dice el ángel y le dice: ve y háblale a esta iglesia. Y dice así: ¿quién? Dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto se está mencionando al Cordero de Dios, al Señor Jesús. Porque Él es santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la llave de David. Él es el que puede abrir las puertas y esas puertas no se cierran. Y Él es el que tiene el poder para cerrar las puertas y que las puertas nunca más se abran. Entonces el ángel le dice a esta iglesia: dile que el santo, el verdadero, dice esto: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios le dice: andá y decile a esa iglesia, la que se esfuerza, la que trabaja, la que se esmera, la que no tiene miedo, la que es valiente, la que es obediente, la que marca una diferencia. Andá y decile: yo conozco tus obras. Como diciendo: yo sé lo que haces. Dios sabe lo que haces. Dios conoce tu esfuerzo. Dios conoce tu sacrificio. Dios conoce tu valentía. El ángel le dice: decile que yo sí conozco todos los que vienen haciendo. Yo los conozco. Dice: y sé que a veces tiene poca fuerza. A veces que le cuesta. Tiene lucha, tiene pruebas, tiene desafíos. Tiene adversidades cada día. Tiene oposiciones, tiene enemigos grandes. Pero aunque tiene pocas fuerzas, no ha negado mi nombre, ha guardado mi palabra siempre. Siempre ha sido fiel. Porque ha sido valiente, dice. No ha sido una iglesia cobarde. Ha sido una iglesia verdadera. Porque en esa iglesia hay creyentes verdaderos. Creyentes de fe, que aman a Dios, que se consagran. Cometen errores, seguramente. Pero cuando comete un error se arrepiente y quiere volver a Dios. No se alegra cuando comete un error. No, es una iglesia distinta. ¿Por qué? ¿Por qué es distinta? ¿Por qué es mejor? No, es distinta, dice, porque es fiel, porque no cambia, dice. Porque pasan las modas, los tiempos, pasa la vida, se enfrenta contra viento y contra marea, pero no cambia. Y a veces tiene poca fuerza. Y a veces los hermanos están cansados. Y están con luchas y están con pruebas. Y están ahí. Vienen a la iglesia. No vienen a trabajar. Pero vienen a servir. Pero vienen a cantar. Vienen a hacer la obra de Dios. A veces yo sé que tú entras y quizás has tenido el peor día de tu vida. Y Dios dice: yo conozco tus obras. Y sé que a veces tienes pocas fuerzas. Pero tienes algo distinto, que no es fácil, ¿sabes? No es fácil guardar la palabra de Dios cuando hay pocas fuerzas. No es fácil. No es fácil mantener tu fe, combatir las dificultades cuando a veces las fuerzas parece que se acaban por los enemigos, por los problemas que uno vive. Donde el espíritu a veces se agita. Dice Dios: yo conozco. Tú no eres igual. Tú eres distinto. Tú eres un verdadero hijo de Dios. Tú eres una verdadera iglesia. Cuando yo leí este mensaje decía: Señor, qué tremendo la iglesia de Filadelfia. Qué tremendo, decía. Porque le dice: decile que el santo dice esto. Es decir, el Señor es lo que dice. Hoy en día mucha gente dice: el Señor me dice esto. El Señor te profetiza esto. Son palabras motivadoras, palabras que no tienen valor, no tienen sentido. Pero acá el Señor le habla a una iglesia fiel y le dice esto: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces,
Yo sé el esfuerzo, la dedicación. Y le dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice: yo traeré a los que supuestamente dice que creen en Dios. Ellos van a ver lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Yo los voy a traer. Y no significa que esto de que se van a postrar ante nuestros pies significa que nos van a adorar. No. Van a saber, van a entender cuál es una verdadera iglesia de Dios. Cuál es un verdadero creyente. Dice: y ellos sabrán que yo te amo, que yo te sostengo, que yo estoy ahí. Que yo estoy ahí, que con poquitas fuerzas nada la puede detener a esa iglesia. Que con poquitas fuerzas nadie lo puede parar. Que con poquitos hermanos a veces hacen más que una iglesia, 300.000 miembros. Dice: yo conozco. Y ellos verán. Le dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice: por cuanto tú no has cambiado y tú has sido fiel. Dice: bueno, como tú has guardado mi palabra, yo me voy a encargar de guardarte, de cuidarte. Yo personalmente te voy a cuidar. Porque Dios, al buen creyente, Dios lo va a cuidar. A una buena iglesia, Dios la va a proteger. Y no va a permitir que lo malo entre. Y si llega a entrar, se lo sacará. Por eso a veces hay personas que nunca han entendido a veces lo que significa buscar a Dios. Yo pensé que buscar a Dios significaba aceptar una religión y listo. Y decir que amo a Dios. No, no. Eso es cualquier cosa, amigo, amiga. Eso es cualquier cosa. Eso no es la fe. La fe verdadera es un cambio de vida, de valentía, de testimonio. No somos perfectos, lo aclaro, pero buscamos la perfección. Eso es lo que hace una iglesia. No somos perfectos, yo soy pecador también como tú lo eres, pero busco cada día no serlo. Pero busco cada día parecerme al Señor. Cada día me trato de forzar para cada día ser más santo. La Biblia dice que el que es santo, que se santifique. Y el que es inmundo, dice la Biblia, que siga siendo inmundo, dice la Biblia. Es decir, el que quiere seguir haciendo su vida lo que quiere, dice Dios, que la siga haciendo. A mí no me hace daño, a la iglesia no le hace daño. A Dios no le hace daño. Pero dice, el que es santo, es decir, el que quiere buscar a Dios, que se santifique más, que se esfuerce más, que renuncie más. Por eso dice que Filadelfia parece que estaba ahí un poco cansada, con tantos vaivenes, pero Dios le habla y la fortalece y le dice: yo conozco tus obras y sé que a veces estás un poco sin fuerza, pero entiendo. Pero tenés algo que jamás me has negado. Yo he visto hermanos que han entrado a la iglesia, que han pasado los peores problemas de su vida, pero lo he visto acá en la iglesia levantando sus manos, quebrantando su corazón. Los he visto enfermos, los he visto con cantidad de dificultades, pero los he visto aquí. Y eso es lo que Dios va a premiar, eso es lo que Dios va a valorar. Eso. No son lo que la gente grita, llora. No, no, no. Eso es algo emocional. Lo que Dios va a valorar es cuando tú vienes a su presencia, cuando vienes a la casa de Dios y has tenido una lucha quizás tan fuerte, pero a pesar de eso has tratado de seguir estando aquí. Yo he tenido, ¿sabes qué? Renunciar hasta trabajos y lugares porque sé que iban en contra de mi fe. Y yo sé que Dios siempre ha valorado eso. Yo he tenido que darle la espalda o enfrentarme a amigos, a seres queridos, porque sé que no eran compatibles con mi fe. Y no he tenido problema de parármele enfrente y decirle: mira, yo no voy a llevar esa vida.
Y si tú no entiendes esa parte, bueno, haz de cuenta que no existo, que ya morí, que ya partí de esta vida. ¿Sabes por qué? Porque esta es mi fe, le digo. Yo soy un hijo de Dios. Y a veces yo también, cuando comenzaba la iglesia, venía cansado, con luchas, dificultades. Pero Dios me decía, yo sé que estás con esfuerzo, pero estás ahí. Estás ahí buscando, permaneciendo, cantando. Cuando tuviste problemas con tu matrimonio, cuando se te enfermó tu ser querido. Pero te vi cantando ahí. Con poquita fuerza quizás te vi. No te vi quizás con tanto ánimo aplaudiendo. Pero te vi, dice Dios. Porque eso es lo que Dios valora. Yo quizás no puedo ver, pero Dios sí. Yo he subido a predicar muchas veces enfermos, con dolores terribles de cabeza. He subido congestionado, resfriado, con alergia, con problemas. He subido a hablar de la esperanza cuando no teníamos quizás para pagar la luz. Pero bueno, Dios veía eso. Dios veía eso. Te decía, yo conozco tus obras. Y dice, y por cuanto tú has guardado mi palabra, yo te tengo que guardar. A vos no te puedo perder. Yo no te puedo perder porque tú eres un buen hijo de Dios. Si tú anhelas ser un buen hijo de Dios, Dios no va a permitir que te pierdas. Dios no va a permitir que caigas en pecado. Dios no va a permitir que el mundo, que el enemigo tome control sobre tu vida. Pero si tú no buscas ser un buen hijo de Dios, Dios no te podrá guardar. Dios no te podrá proteger. Tú puedes cometer un error y Dios te promete que si tú caes, Él te levantará. Si tú te equivocas, dice, Él está a la puerta para volverte a perdonar y darte otra oportunidad. Porque dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Dios está ahí. Ahora, pero si tú no quieres buscar ser un buen hijo de Dios, entonces cuando venga la hora de la prueba, dice Dios, yo no te podré guardar. ¿Por qué, pastor? ¿Dios tiene mejores hijos o hijos favoritos? ¿Dios tiene iglesias favoritas? No. Dios no tiene favoritos aquí. Pero Dios sí valora mucho el esfuerzo y la valentía. Dios valora mucho. ¿A quién vas a recompensar tú? Si tienes 2 hijos y uno se supera, termina el colegio, sale adelante, hace las cosas bien, y tienes otro que no te hace caso, que es rebelde, que no te quieres escuchar. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Quién se merece ser recompensado de esos 2? Ay, pero yo lo amo a los 2. Es que está bien, porque ese es tu deber. Tienes que amarlo. A ambos, por igual. Pero el que hace las cosas mal no puede ser premiado de la misma forma que el que hace las cosas bien. Y esto no es injusticia. Es lo que hoy en día la corriente política a veces le siembra la mentalidad a la gente y le dice que el que tiene empresa, tiene emprendimiento, tiene esto, parece que no puede ser más rico que el que está en una villa. Cuando quizás no sabe que ese que tiene un emprendimiento quizás comenzó vendiendo cajones de tomate a la vereda de su casa y se esforzó y tuvo que perder tiempo y quizás se enfermó y quizás que dejar por tiempo solos a su familia para llegar a ese lugar. Y toda la corriente política hoy en día le siembra esa mentalidad a la gente y le dice, no, todos tenemos que ser igual. Y cuando viene la ley, no somos igual ante la ley, porque el que tiene dinero sale fácil del problema. El que no tiene dinero tiene que estar ahí encerrado en una cárcel por 10 años porque quizás no tenía para pagar, porque no pudo meter un sobre con dinero al juez de turno. Y bueno, acá Dios le dice, mira, a vos te voy a guardar. A vos. Algunos siempre han dicho, yo no sé por qué a veces veo como a otros hermanos parece que Dios los bendice. Y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque hoy los jóvenes cuando tuvieron que trabajar, se largó una tormenta torrencial y entraron mojando, todos mojados a la iglesia así, para juntarse su dinero para salir a la convención que van a tener
a la convención de jóvenes. Porque ellos viajan justamente por eso. Y por eso Dios los va a recompensar. Y por eso Dios los va a bendecir. Por eso. Porque aunque tiene poca fuerza, Dios le dijo a la iglesia: tú has guardado mi nombre. Y te tengo que recompensar, dice Dios. No te puedo dejar así nomás. Te tengo que recompensar. Algo tengo que hacer por vos. Porque me has demostrado un amor que no cualquiera lo puede demostrar. No es fácil demostrar, ¿sabes?, el amor a una persona. Por 15, 20 años, 25 años, ahí. No es fácil. Por eso cada vez los matrimonios duran menos, 4 o 5 años, se separan. Porque no es fácil. Porque cuando todo empieza a volverse un caos en la casa, ahí Dios dice, lo primero que tiene que prevalecer es el amor, es el compromiso. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, dice. Y si tú amas a Dios, portar cualquier cosa, vas a resistir, vas a vencer cualquier tentación, si amas a Dios. La Biblia dice, el amor no hace nada indebido. Si tú amas a Dios, no vas a hacer cosas que van a ofender a Dios. Porque ese es el verdadero amor. Yo pensé, pastor, que el amor era las rosas, las flores, el cariño y que te amo. No, esas son añadiduras. Pero el verdadero amor es cuando el fuego está en medio de tu vida y tú estás ahí como Sadrach, Mesach y Abednego confiando en Dios. El amor es cuando tú te encuentras así rodeado de leones en tu vida como Daniel, pero confías en el Señor. Y Dios dice, lo tengo que recompensar. No puedo hacer y no puedo permitir que le pase lo mismo que a la humanidad. Por eso acá hace una aclaración y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Está hablando como en algo personal, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir que, si bien esta es una aplicación que habla de un acontecimiento futuro, de una gran tribulación, de momentos muy duros que la humanidad va a tener que vivir, dice Dios, tú no lo vas a vivir. Pero también no solo habla del acontecimiento futuro, sino habla de los acontecimientos del presente. Que cuando venga el problema a tu vida, dice Dios, yo te voy a librar. Yo voy a rescatarte de una u otra forma, te voy a ayudar. Porque tú me has sido fiel y no te voy a dejar solo. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le dice? No flaquees. Sigue siendo fiel. Le dice, yo vengo pronto, dice. Así que retén, cuida, protege. Protege tu salvación. Protege tu fe. Protege las promesas de Dios. Protege tu identidad como hijo de Dios. Abrázala, con toda tu fuerza. No la sueltes. No dejes que otro tome tu bendición, que otro se lleve la corona. No lo sueltes, algo que te ha costado tanto. Por una prueba, por un desafío, dice Dios, yo vengo pronto, dice, yo te voy a recompensar pronto, dice Dios. Por eso dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. Es decir, sigue siendo fiel. Y ese es el mayor desafío. Reténlo, guárdalo, que nadie te lo quite. Que nadie, la Biblia dice que nadie te cambie de tu forma de pensar. Que nadie te aparte. Imagínate recibir este mensaje como iglesia, la iglesia de Filadelfia que tenía poquita fuerza. Le dice, anda a decirle que dice esto. Y le dio esta palabra tremenda a la iglesia. Pero por último le dice, pero sigue siendo fiel, porque yo te voy a librar. Porque así es Dios. Dios recompensa el esfuerzo y la valentía, la fidelidad. Por eso nunca tienes que soltar lo que tienes. No lo reténlo. Aunque vengan pruebas, aunque vengan desafíos, dice Dios, no lo sueltes, protégelo.
Así como una madre pelea por su hijo para que la justicia no lo saque. Y la madre trata de hacer todo lo posible para pelear de una u otra forma. Bueno, así pelea. Así reténlo, guárdalo. No permitas que venga el ladrón. No permitas que venga el enemigo y te quite tanto esfuerzo. No permitas que tu matrimonio se rompa luego de tanto esfuerzo. Tu vida cristiana. No permitas que se rompa por la lucha. Reténlo porque vengo. Vengo pronto, dice. La Biblia dice. El que ha de venir vendrá y no tardará, dice. Dice Dios, espéralo porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Como diciendo, yo voy a venir y te voy a recompensar y te voy a bendecir por tu fidelidad. Amén. ¿Cuánto han entendido este mensaje? Denle un aplauso entonces bien fuerte. Es un mensaje de fe y de mucha esperanza para tu vida. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Y vamos a hacer una oración. Una oración de entrega. Luego estaremos orando, buscando a Dios. Pero ruego a Dios que este mensaje lo haya fortalecido. Y si tenía poquita fuerza, que le haya multiplicado. Porque la Biblia dice que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y hay mucha gente que ha escuchado este mensaje por las redes sociales y también por la radio. Así que bueno, hay que seguir caminando en fe, en esperanza. Porque los ojos de Dios nos están viendo siempre. Y Dios está viendo cada obra. Por eso yo no sé cómo has venido. Pero Dios sí. Y eso es lo más importante. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y voy a invitarte a que puedas repetir una oración después de mí. Esta oración que dice: Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias por haber hablado a mi corazón. En este momento te pido perdón, Señor, por si he dudado de ti, por si no he creído que tú me ibas a bendecir. Hoy, Señor, me vuelvo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte, a serte fiel, a ser valiente y a ser esforzado para seguir guardando tu palabra. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. Yo lo creo y lo confieso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén, iglesia. Denle un aplauso bien fuerte.